Si hay un deporte en el que Colombia sea potencia latinoamericana, es el ciclismo. Basta revisar las nacionalidades de los participantes en el actual Tour de Francia. 6 colombianos frente a un argentino y un costarricense. El primero de ellos es Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal, Daniel Martínez, Darwin Atapuma, Fernando Gaviria. Hay que mirar también el palmarés de este deporte en Colombia. 2 vueltas a España, un Giro de Italia, un campeonato mundial contrarreloj, además de innumerables victorias en otras pruebas de primer nivel en Europa. ¿Por qué Colombia produce los mejores ciclistas del continente? La respuesta no es fácil. Tal vez no exista, pero sí hay claves que se esconden en la historia gloriosa de este deporte. Es difícil contestarla, porque es como usted preguntarle a los jamaiquinos por qué son los mejores velocistas del mundo en atletismo. Antes de cualquier otro deporte, el primer deporte nacional siempre fue el ciclismo. Viene el tema de la formación genética del ciclista colombiano. La mayoría son del altiplano cundiboyacense o del oriente antioqueño, lo cual le permite una reserva física superior inclusive a los de los deportistas europeos. Es verdad que países como Ecuador, Bolivia o Perú tienen una geografía y unas condiciones demográficas muy similares a las nuestras, pero están lejos de producir la misma cantidad de talento. Yo creo que el ciclismo es el deporte insignia de Colombia por eso, porque no solamente lo llevamos en la sangre, sino porque aquí se desarrollan, por ejemplo, en terrenos como en Boyacá, como en el mismo Antioquia, donde son perfectamente ideales para el entrenamiento. Hay algo con nuestros escarabajos. Antes de Antonio Cervantes Quid Pambelé, cuando es campeón del mundo, antes de él hay 20 años de historia deportiva ciclística que es importantísima. Esta historia comienza en la primera mitad del siglo XX. La bicicleta se consolida como medio de transporte en áreas rurales, pero también en las ciudades. En 1948 ocurre un suceso determinante: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el posterior Bogotazo. Ante este hecho, el gobierno decidió apoyar la creación de eventos deportivos con periodicidad fija, para que la población, cada vez más urbana, tuviera maneras de entretenerse y no distraerse en otros asuntos. En este contexto surge el Campeonato de Fútbol Profesional, en 1948, y la Vuelta a Colombia en bicicleta en 1951. El ciclismo colombiano daba así su primer paso hacia el profesionalismo y hacia su consolidación como deporte nacional. Fue un fenómeno cultural. Muchos colombianos aprendieron de geografía escuchando a los narradores de la Vuelta. Era un país fragmentado, con pocas posibilidades para su gente de conocerlo. En esos primeros años se sembró la semilla que no ha parado de dar frutos. Es en la década de los 80s que el ciclismo colombiano irrumpe con fuerza en la élite mundial. El primer gran triunfo fue el de Alfonso Flores en el Tour del Avenir en 1980. Luego vino en 1983 la primera participación de un equipo colombiano en el Tour de Francia. Abundan para esos años las historias de miradas por encima del hombro de los europeos a los colombianitos. Soberbia que luego era castigada en las llegadas en alto de los Alpes y los Pirineos. Nosotros utilizamos mucho la panela cuando empezábamos a correr en Europa. Llegaban y nos decían que era que comíamos ladrillos, que no sé qué decían los europeos. Se burlaban de nosotros, ¿no? Porque nunca habían visto la panela, ¿no? No tenían ni idea de nada. Con el apoyo de Pilas Barta y la Federación Nacional de Cafeteros, durante 5 años Colombia tuvo un equipo que era como una selección nacional, compitiendo en el calendario europeo, el Café de Colombia. No tenía nada que envidiarle a los equipos top del momento. Contaba con recursos y logística al más alto nivel. Y obviamente también tiene que ver con que Colombia fue el primer país que hizo eso que se llamó, y que así lo denominaron, la conquista de Europa, que fue en 1983, cuando Colombia, con un equipo que se llamó Pilas Barta, corrió por primera vez el Tour de Francia. Así las cosas, es imposible pensar que un país no se desborde tan locamente por un deporte como le pasa a los colombianos con el ciclismo. En deporte, por ejemplo, en esos países menos tradicionales en deportes, no hay un apoyo como lo hay acá. No quiero decir que el apoyo aquí es perfecto, falta, pero usted se imagina donde tuviéramos mucho más apoyo, el deporte y el ciclismo colombiano, ¿qué más triunfos nos darían? Al tiempo, otros equipos como Manzana Postobón y Pony Malta también participaban con frecuencia en las grandes pruebas del calendario europeo. Los años 80 fueron la inolvidable década de Lucho Herrera y Fabio Parra. Yo gané la Vuelta a la Juventud, el clásico RCN, la Vuelta a Colombia.
Lucho ganó la Vuelta a España en 1987, mientras que Parra fue el primer colombiano en subir al podio de un Tour de Francia en 1988. Hace 30 años fui el primer colombiano que subió al podio del Tour de Francia. Martín Ramírez ganó el Dauphiné Libéré en 1984, carrera en la que también se impuso Lucho en 1988 y 1992. Estos fueron solo algunos de los logros. Para la década del 90, el fútbol tomó el lugar del deporte de las bielas, en el corazón de muchos aficionados, y más importante, en las chequeras de la empresa privada. Colombia había cambiado, y el ciclismo se había quedado rezagado. Aún así, no faltaron victorias en los años opacos del ciclismo colombiano en Europa. Santiago Botero, campeón mundial de contrarreloj individual en Zolder, Bélgica 2002, Víctor Hugo Peña, Leonardo Duque y el gran Mauricio Soler, entre otros, se encargaron de enviar el mensaje con sus triunfos de que el ciclismo colombiano, aunque en temporal retirada, en cualquier momento regresaría a recuperar su bien ganado lugar en la élite mundial. Algo que ocurrió en parte gracias a otro esfuerzo riguroso con apoyo de la empresa privada y el Estado en 2005. El proyecto Colombia es Pasión. A partir de este esfuerzo, las cifras de colombianos participantes en el World Tour se dispararon. Por este equipo pasaron Nairo Quintana, Harlinson Pantano, Darwin Atapuma, Sergio Luis Henao y Esteban Chávez. Al mismo tiempo, Rigoberto Urán terminaba de formarse en Italia, donde llegó muy joven. En Antioquia, el proyecto Orgullo Paisa, creado y apoyado por la gobernación del departamento, a lo largo de más de una década también comenzaba a dar frutos. Estos esfuerzos son los responsables de la cosecha sin igual de alegrías. La medalla de plata de Urán en Londres, el Giro de Italia de Nairo en 2014, la Vuelta a España que ganó en 2016 el de Cómbita, más los podios del Tour con presencia colombiana en 4 de las últimas ediciones de la carrera, dejan al país sobrado del lote, en comparación con todo el continente americano. Ni siquiera Estados Unidos, en este último tiempo, ha tenido años tan gloriosos. La pregunta de por qué han sido tan exitosos los ciclistas colombianos se puede responder muy sencillamente. Por la historia del país, por los proyectos que buscaron a través del ciclismo transformar una imagen violenta y distraer a la población con un deporte, con la práctica de un deporte frecuente, regular. Y por último, no olvidemos algo muy importante, que es el tema religioso. Una nación católica como esta es mucho más dada que cualquier otra al sufrimiento, a la agonía, al éxtasis, 3 ingredientes fundamentales de este deporte. Finalmente todos estos muchachos que son hijos de campesinos o campesinos laboriosos han utilizado su bicicleta para trabajar, para ir a la escuela, y ellos son de alguna manera la representación de ese país que todos soñamos. Por eso es que los adoramos, por eso es que despiertan tantas pasiones, y solo la figura de Nairo cruzando Boyacá ya nos da un sentido de un país posible y no del país violento que nos tocó.